La verdadera historia de las familias más endogámicas del planeta. Durante siglos, las familias más poderosas del mundo guardaron un oscuro secreto que deformó sus rostros, destruyó sus mentes y acabó con dinastías enteras. Desde el antiguo Egipto hasta la familia Habsburgo en Europa, la obsesión de mantener la pureza de la sangre, principalmente entre miembros de las familias reales y gente poderosa, son numerosos. No deja de ser sorprendente que la práctica continuara durante tanto tiempo, después de que las sociedades y las religiones empezaran a verla con malos ojos y a prohibirla o limitarla. Ahora se sabe que la endogamia aumenta la probabilidad de heredar 2 copias de genes recesivos dañinos, ocasionando unas anomalías genéticas que convirtieron en un infierno la vida de muchos miembros de varias monarquías y acortaron sus vidas. Los antiguos egipcios y los Habsburgo suelen ser los ejemplos más conocidos, pero hay otros casos que te sorprenderán. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Akenatón y su hermana fueron los padres de Tutankamón. En 2010, un equipo germano-egipcio analizó 11 momias de la 18ª dinastía, estrechamente relacionadas con Tutankamón. Las pruebas de ADN del tejido óseo de las momias permitieron establecer el exacto parentesco que tuvieron en vida los personajes momificados, así como especular sobre su posible cuadro de salud, enfermedades padecidas y causa de muerte. Los resultados demostraron que el rey Tut era hijo de una fraternal pareja, el faraón Akenatón y una hermana. Los investigadores también demostraron que la apariencia andrógina que muestran las representaciones artísticas de Akenatón y en menor medida de su hijo Tutankamón no estaba relacionada con el síndrome de Marfan o alguna forma de ginecomastía, como se había sugerido. La relación entre Akenatón y su hermana tuvo grandes consecuencias para la salud de su hijo, ya que Tutankamón padecía de la deformidad congénita conocida como pie sambo y arrastró a lo largo de su vida, que terminó a los 18 o 19 años, una necrosis ósea que probablemente le dificultaba mucho caminar. Los Habsburgo buscaban limpieza de sangre. Durante el apogeo de su dominio en Austria y España, los Habsburgo se casaron entre ellos para preservar un linaje real fuerte, al que también creían que conservaban puro con sus matrimonios familiares. Para los reyes Habsburgo en España, entre 1516 y 1700, un principio central de su actuación era la limpieza de sangre. Los pueblos ibéricos del siglo XV lo tenían como un fundamento religioso inicialmente concebido para mantener la sangre de los judíos y los moros alejada de la de los católicos. Tras el largo proceso de la Reconquista para expulsar a los musulmanes de la península ibérica, que se extendió desde el siglo XII hasta finales del siglo XV, el principio adquirió una nueva dimensión entre los Habsburgo con la Reforma Protestante del siglo XVI. Al casarse entre sí, los Habsburgo conservaban el poder mientras querían mantener la pureza de sangre de la familia. La Casa Real de los Habsburgo española tenía 50% de mortalidad infantil en menores de 10 años. La mortalidad infantil era particularmente elevada entre los Habsburgo de España. En el periodo de 134 años entre el nacimiento de Felipe II y el de Carlos II, las parejas reales españolas tuvieron 34 hijos, de los cuales 10, casi un 30%, murieron antes del primer año de edad y 17, exactamente la mitad, fallecieron antes del 10º cumpleaños. Estos índices son claramente superiores a las tasas de mortalidad infantil registradas en los pueblos españoles contemporáneos, que rondaba el 20% e incluía niños de familias pertenecientes a todas las clases sociales. Los príncipes y princesas Habsburgo, a pesar de que tenían los mejores cuidados, morían con mucha mayor frecuencia que los hijos de las parejas corrientes. Estos datos avalan la idea de que la depresión endogámica de los Habsburgo españoles, como producto de sus frecuentes matrimonios consanguíneos, tuvo un alto precio en mortalidad infantil. Los faraones practicaban la endogamia como símbolo divino. Existen abundantes evidencias que demuestran que los matrimonios o las relaciones sexuales entre miembros de las familias nucleares, es decir, entre padres e hijos y entre hermanos, eran comunes en la realeza y las clases superiores sacerdotales, que se consideraban los representantes de Dios en la tierra. De esta forma, la endogamia comenzó siendo una obligación para conservar la divinidad y un símbolo divino para los faraones egipcios. A menudo estas élites tenían permitido por ley hacer lo que estaba prohibido para el resto de los mortales. Durante la época tolemaica, entre los años 305 y 30 a.C.,
La práctica fue empleada por el faraón Ptolomeo II como un tema principal de propaganda que enfatizaba la naturaleza de la pareja, que no podía sujetarse a las reglas ordinarias de la humanidad, según el historiador francés Michel Chauveau. Los hijos de Tutankamón. Cuando Howard Carter y sus ayudantes entraron en la tumba de 4 cámaras de Tutankamón en 1922, encontraron numerosos objetos de oro y alabastro, joyas, carros, muebles y al rey niño momificado. En la tumba también se encontraba una sencilla caja de madera que contenía 2 pequeños ataúdes con los restos de las 2 hijas, ambas fallecidas prematuramente y únicas descendientes de Tutankamón, con su esposa y media hermana Anjesenamón. La primera hija del rey Tut nació muerta a los 5 o 6 meses de embarazo de su madre, y la segunda poco después de su nacimiento. Tras la temprana muerte de Tutankamón, el trono egipcio fue ocupado por Ay, alto consejero del faraón que gobernó por unos 4 años antes de ser reemplazado por Horemheb, último faraón de la célebre 18ª dinastía. De manera que la dinastía más famosa de Egipto, como antes y después de ella, tuvo un fin relacionado con la profunda endogamia en las familias reales egipcias. ¿Por qué se aceptaba la endogamia en el antiguo Egipto? El matrimonio entre hermanos era común en las familias faraónicas egipcias, tanto en el periodo imperial clásico como en el helenístico, y los enlaces entre padres e hijas también fueron aceptables en la época del imperio. No existe un total consenso entre los académicos sobre la explicación de las relaciones entre personas estrechamente consanguíneas en el antiguo Egipto, aunque la mayoría le atribuye causas religiosas o divinas. Los principales dioses egipcios, Osiris e Isis, eran hermanos, aunque resulta imposible establecer si la religión influyó en la cultura o si fue esta la que determinó aquella. El faraón, sus padres e hijos eran considerados dioses. Además, la brecha social entre la clase gobernante y la realeza era inmensa, y aún mayor entre esta y el pueblo común. Esto dificultaba que los príncipes y las princesas se casaran con alguien que no perteneciera a su familia. Sin embargo, a menudo las hermanas de los faraones eran solo la esposa principal entre varias, para tratar de engendrar el heredero al trono. Desde el siglo V a.C., Roma prohibió matrimonios hasta el 4º grado de parentesco. La práctica de la endogamia no era extraña entre los dioses griegos y romanos. Zeus y Hera, padres de los dioses Ares y Hefesto, y de las diosas Hebe e Ilitia, eran hermanos, hijos ambos de los titanes Cronos y Rea. Los mismos Cronos y Rea eran hermanos, hijos de Urano y Gea, respectivamente el cielo y la tierra. En la mitología romana, aunque los matrimonios fraternales eran más inusuales, Júpiter, el rey de los dioses, estaba casado con su hermana Juno. Sin embargo, la República Romana, heredera directa de la cultura griega, desde su mitología hasta sus instituciones políticas, se cuidó de la endogamia, probablemente desconociendo las malas consecuencias hereditarias de esta práctica. En el siglo V a.C., la República de Roma prohibió los matrimonios hasta el 4º grado de parentesco para evitar la eternización de una familia en el poder y fomentar la interacción social. Si bien las consecuencias hereditarias de la endogamia se conocían empíricamente desde por lo menos el siglo XIX, no fue hasta el XX que se demostraron científicamente. La endogamia en la familia Ptolomea. La dinastía tolemaica fue fundada por Ptolomeo, general de Alejandro, en el 305 a.C., después de ser sátrapa de Egipto desde la muerte del Magno. La dinastía se extendió por 275 años, siendo la más larga del antiguo Egipto y también la última. Fue una dinastía tan endogámica que los faraones no solo se casaban con sus hermanas, sino que todos adoptaron el nombre de Ptolomeo, desde el primero hasta el 15º. Las mujeres no fueron muy diferentes, y también gobernaron 4 reinas llamadas Berenice y 7 de nombre Cleopatra. La más famosa, Cleopatra VII, puso fin a la dinastía tolemaica con su muerte por propia decisión en el año 30 a.C., cuando Egipto pasó a ser una provincia romana. Cleopatra VII se casó con 2 hermanos. Cleopatra VII Tea Filopator, conocida simplemente como Cleopatra, nació en Alejandría en el año 69 a.C., como hija del faraón Ptolomeo XII Neo Dionisio y de madre desconocida, aunque pudo haber sido Cleopatra VI o Cleopatra V. Si bien Cesarión, su hijo con el romano Julio César, la sucedió nominalmente como Ptolomeo XV, Cleopatra fue la última gobernante en funciones del antiguo Egipto dinástico, antes de que éste pasara a ser un territorio más de la República, y pocos años después del Imperio Romano. Cleopatra VII marcó un hito histórico convencional, ya que se acepta que su muerte y la conquista romana de Egipto pusieron fin al periodo helenístico, iniciado con otro célebre deceso, el de Alejandro Magno. Antes de ser amante de César y de casarse con el general romano Marco Antonio, Cleopatra estuvo casada con sus hermanos, los faraones Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV, aunque con ninguno de los dos tuvo descendencia,
por lo que no contribuyó personalmente con la endogamia egipcia. Endogamia en la Biblia. Si bien el Levítico, tercer libro de la Biblia hebrea y del Antiguo Testamento, prohíbe los matrimonios en diferentes grados de consanguinidad, incluyendo entre padres e hijos y entre hermanos, el texto bíblico no es abiertamente crítico sobre la conducta sexual humana en los eventos que describe antes de la ley de Moisés. El Génesis menciona el matrimonio de Abraham con su hermana Sara sin cuestionarlo. El libro de Samuel también habla de un matrimonio entre hermanos, presentándolo como inusual, pero sin considerarlo malvado. Isaac, hijo de Abraham, se casó con su prima hermana Rebeca. Esaú, primogénito de Isaac y Rebeca, se casó con su prima Mahalat, hija de Ismael, hermano de su padre. Jacob, hermano de Esaú, desposó a sus primas Lea y Raquel. Una de las relaciones consanguíneas más conocidas de las Escrituras es la de Lot, sobrino de Abraham y patriarca anterior a Moisés en varias generaciones, con sus hijas. Según el relato bíblico, Lot se salvó de la destrucción de Sodoma y Gomorra, junto con sus 2 hijas, y éstas lo emborracharon para engendrar 2 hijos y asegurar su perpetuación. La endogamia era una práctica habitual en muchas partes del Antiguo Oriente Próximo y, de hecho, el matrimonio ideal era entre primos, estando a menudo prohibido que una hija mayor se casara fuera de la familia. La endogamia en el Imperio Aqueménida, Persia. Según fuentes griegas, en la Persia aqueménida, el imperio fundado por Ciro el Grande en 550 a.C. y que existió durante 220 años, hasta Alejandro Magno, se celebraban matrimonios entre padres e hijos y también entre hermanos. De acuerdo con Heródoto, Cambises II, hijo y sucesor de Ciro, supuestamente se casó con Atosa y Roxana, 2 de sus hermanas, lo que habría sido considerado ilegal. Ctesias, historiador contemporáneo de Heródoto, menciona a Roxana como esposa de Cambises II, pero no la refiere como su hermana. Estos relatos no son muy fiables ya que provienen de fuentes egipcias adversarias de Persia, y en esos tiempos la exageración y la mentira flagrante eran moneda corriente contra el enemigo. Se sabe que se celebraban matrimonios persas entre primos, tíos y sobrinas, y hermanastros, sin considerarlos moralmente cuestionables. Exhuedoja en Persia. El exhuedoja era un tipo de matrimonio consanguíneo persa, practicado durante el zoroastrismo, antes de la conquista musulmana en el siglo VII, que se realizaba en el seno de la nobleza, la realeza y posiblemente la clase sacerdotal, como un acto religioso de preservación de la pureza familiar. Esta forma de matrimonio permitía a los zoroastrianos casarse con sus madres, hijas, hermanas y nietas. Los matrimonios inspirados en la cosmogonía zoroástrica eran considerados piadosos por las élites, e incluso se tenía por impío su cumplimiento, aunque no existe información de que se practicaran entre los sectores sociales más bajos. La práctica es casi inexistente en el zoroastrismo moderno, apuntándose que desapareció hacia el siglo XI. Para legitimar el matrimonio exhuedoja, se inventaron historias como que Ahura Mazda, el señor sabio y figura suprema del zoroastrismo, se casó con su madre y procreó hijos con ella, incluidos el sol y varias especies de animales. Los Habsburgo practicaron matrimonios entre familiares directos, tíos, sobrinos y primos, durante 7 generaciones. La Casa de Habsburgo, también conocida como Casa de Austria, fue fundada a principios del siglo XI por Rodolfo de Habsburgo y se extendió como dinastía gobernante en diferentes partes del mundo hasta 1918. Durante ese largo periodo histórico, la dinastía austriaca registró matrimonios entre parientes próximos, tíos, sobrinos y primos, durante 7 generaciones, principalmente en España, desencadenando problemas genéticos que resultaron en malformaciones, como la llamada mandíbula Habsburgo. En España, el primer matrimonio entre un Habsburgo y un familiar que suele ser citado, como el inicio de los problemas de salud de la familia, fue el de Felipe IV, reinante entre 1621 y 1665. Felipe IV se casó en 1647, en su segundo matrimonio con su sobrina Mariana de Austria, hija de su hermana María Ana de Austria y Fernando III de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio. Maximiliano de Habsburgo, emperador de México entre 1864 y 67, era primo segundo de su esposa Carlota de Bélgica. Carlos II, su coeficiente endogámico, fue de 0.254 y tenía múltiples problemas de salud, producto de la endogamia. Carlos II, último rey Habsburgo de España entre 1665 y 1700, registraba un coeficiente de endogamia de 0.254, 10 veces mayor que el de Carlos I, fundador de la dinastía austriaca en España en 1516, quien tenía un índice, ya alto, de 0.025. El reinado de 35 años de Carlos II parece largo, si no se tiene en cuenta que subió al trono a los 4 años. En verdad, la vida debe habérsele hecho extremadamente larga, dados los múltiples problemas de salud que confrontó.
apodado el Hechizado por su debilidad física y mental y frágil salud que lo incapacitaron para procrear. Carlos II fue retratado cerca de 1685 por el pintor barroco español Juan Carreño de Miranda, retrato en el que el rey muestra su prominente mandíbula Habsburgo. Sus problemas de salud incluían retraso en el desarrollo, epilepsia, discapacidad intelectual, deformidad esquelética, infertilidad, problemas digestivos, alta propensión a las infecciones y posiblemente insuficiencia renal. Parece un milagro que haya vivido 38 años en el siglo XVII. La mala salud mental de Carlos de Austria. Carlos de Austria, príncipe de Asturias nacido en Valladolid, el 8 de julio de 1545, fue el hijo primogénito del rey español Felipe II, en su primer matrimonio con María Manuela de Portugal. Carlos murió en Madrid el 24 de julio de 1568, a los 23 años, a consecuencia de su mala salud. Su desarrollo infantil fue deficiente, afectado por una malaria que contrajo a los 11 años, que resultó en malformaciones vertebrales y en las piernas, que le impedían caminar erguido, por lo que cojeaba. Sus fiebres persistentes motivaron que en 1565 los médicos recomendaran que fijara residencia en Alcalá de Henares para evitar el ambiente insalubre de Madrid. En 1562 rodó por las escaleras en Alcalá mientras perseguía a una sirvienta y sufrió una lesión en la cabeza, tras la cual Andrés Vesalio le hizo una arriesgada trepanación que lo dejó más excéntrico. Sus relaciones con Felipe II eran pésimas y finalmente su padre ordenó confinarlo 6 meses antes de su muerte. La hidrocefalia de Fernando I de Austria. Francisco II fue el último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico entre 1792 y 1806, y el primero de Austria como Francisco I, desde 1804 hasta su muerte, en 1835. Al morir dejó en el trono austriaco a su hijo Fernando I, estableciendo mediante testamento que éste, casi incapacitado por problemas de salud, debía reinar bajo los buenos oficios de su tío, el archiduque Luis, en los asuntos internos y el del príncipe Metternich en los externos. El reinado de Fernando duró 13 años, hasta 1848, en medio de la hidrocefalia, la epilepsia y un impedimento para hablar, problemas atribuidos al declive genético de los Habsburgo por la endogamia. Sufría hasta 20 convulsiones diarias, por lo que el gobierno era ejercido en la práctica por sus colaboradores. Se casó con María Ana de Saboya, pero tuvo 5 convulsiones cuando intentó consumar íntimamente el matrimonio. María Antonia de Austria tenía un coeficiente de consanguinidad de 0.3053. María Antonia de Austria, fallecida a los 23 años en 1692, fue electora consorte de Baviera como esposa del elector del Sacro Imperio Romano Germánico, Maximiliano II Manuel. También era heredera del trono de España, aunque murió 8 años antes que su tío materno y rey, Carlos II. Sus abuelos maternos eran tío y sobrina, y su padre era tío materno de su madre, así como primo hermano paterno. Con esta consanguinidad extrema, tuvo un coeficiente de endogamia de 0.3053, el mayor entre todos los Habsburgo. Este índice endogámico es mayor que el que se registra en un hijo nacido de padre e hijo, o de hermano y hermana. A pesar de su declive genético, María Antonia logró sobrevivir a la infancia y fue una joven inteligente, amante de la música, hasta su muerte en plena juventud. Según una leyenda, los Habsburgo tenían parte de la cruz verdadera de Jesús, la cual sobrevivió a un incendio en 1668. El padre Guillermo de Baskerville, personaje principal de la novela El nombre de la rosa, del italiano Umberto Eco, dice con su sorna característica en uno de sus diálogos, que si todos los trozos de la Santa Cruz que distintas iglesias afirmaban poseer eran auténticos, a Jesucristo tendrían que haberlo crucificado numerosas veces. Afirmar tener un pedazo de una de las máximas reliquias del cristianismo suponía prestigio y peregrinaciones a los templos que decían poseerlo. En esta lista quizás haya que incluir a los Habsburgo, quienes según una leyenda decían tener una parte de la auténtica Veracruz. A la santidad del objeto engastado en oro se le atribuyó haber sobrevivido a un incendio en 1668. Esta supervivencia milagrosa dio origen a la Orden de la Cruz Estrellada, que todavía existe. ¿Por qué la mandíbula de los Habsburgo fue resultado de la endogamia? El procnatismo es una relación posicional de la mandíbula en la que cualquiera de los dos componentes óseos o maxilares que forman la cavidad bucal sobresale más allá de una línea imaginaria respecto al centro del cráneo. Los miembros de la Casa de Austria eran conocidos por la notoria prolongación de su maxilar inferior, conocido como el procnatismo mandibular de la familia, o simplemente como la mandíbula de los Habsburgo. Genetistas y cirujanos maxilofaciales de la Universidad de Santiago de Compostela, España,
concluyeron en un estudio que esta característica de los Habsburgo fue consecuencia de la endogamia dominante en la familia y su declive genético a lo largo de varios siglos. La deformación mandibular puede ser apreciada en los retratos de algunos de los Habsburgo españoles más prominentes, como Felipe II y Carlos II. El rol de la endogamia en la desaparición de la familia Habsburgo de las dinastías reales de Europa. La dinastía Habsburgo en España se extinguió en 1700, cuando el rey Carlos II murió sin descendencia, lo que detonó la Guerra de Sucesión Española y el ascenso al trono de los Borbones. El actual rey de España es Felipe VI de Borbón. Durante largo tiempo, la muerte de Carlos II y la extinción de la dinastía Habsburgo en España fueron atribuidas a la intensa endogamia en la familia, sin que se tuvieran pruebas genéticas de tal conclusión. En 2009, el portal del Centro Nacional de Información Biotecnológica de los Estados Unidos publicó un estudio que concluye que probablemente la extinción de la dinastía Habsburgo en España fue consecuencia de la endogamia, señalando que el coeficiente endogámico de Carlos II era de 0.254, con varios miembros de su parentela con índices superiores a 0.2. Maximiliano de Habsburgo perdió la guerra de la Segunda Intervención Francesa en México y fue fusilado, pero murió sin hijos biológicos con su esposa Carlota. La Casa de Austria perdió todos sus gobiernos en 1918, cuando estuvo entre los derrotados en la Primera Guerra Mundial. La endogamia de la familia Rothschild. Históricamente, los judíos han practicado la endogamia, como pueblo y como familias, por las persecuciones en su contra, las prohibiciones a personas de otras etnias a casarse con ellos, y el deseo de preservar su identidad religiosa y cultural. Uno de estos ejemplos es la familia Rothschild, el prominente grupo familiar europeo de origen judeo-alemán, que se ha convertido en el más famoso linaje en el mundo de las finanzas y la banca, desde su aparición en el siglo XVIII. A lo largo de su trayectoria, varios miembros de la familia Rothschild se han casado entre sí, sobre todo en la primera época del grupo familiar. En 1824, James Mayer de Rothschild, fundador de la rama parisina de la familia, se casó con su sobrina, Betty Salomon de Rothschild, engendrando 5 hijos. Nathaniel de Rothschild, fundador de la rama de viticultores franceses de la familia, se casó en 1842 con su prima Charlotte de Rothschild, con quien tuvo 4 hijos. La endogamia y la familia de Charles Darwin. Se afirma irónicamente que Darwin hubiera podido tomar a su propia familia como caso estelar de estudio de la teoría de la evolución, dado sus rasgos endogámicos. Darwin se casó en 1832 con su prima hermana, Emma Wedgwood, con quien tuvo 10 hijos, de los cuales 3, un 30%, murieron antes de cumplir los 10 años. Además, 3 de los hijos del influyente científico inglés que no tuvieron descendencia pudieron haber sido infértiles. Darwin señaló célebremente que las plantas más robustas son producto del cruce de especies y que la autofecundación, lo máximo de la endogamia, suele conducir a variedades enfermas y más débiles. Endogamia en los Borbones de España. La endogamia es ampliamente conocida en los Habsburgo españoles, pero en sus sucesores, los Borbones, es menos comentada y ocurre que también sucedió, sobre todo al comienzo del linaje. Un estudio publicado en neurología.com en 2020 analizó el historial de 3 reyes borbones españoles, Felipe V, Fernando VI y Carlos III, calculando sus coeficientes de consanguinidad. Felipe y Fernando probablemente padecieron de trastorno bipolar y sus coeficientes endogámicos, 0.091 para el primero y 0.095 para el segundo, son considerados elevados. El índice de consanguinidad se considera alto cuando supera 0.01 y el de los hijos de primos hermanos es de 0.63, valor rebasado por los 2 reyes borbones señalados en cerca de 1/3. La familia Braganza en Portugal. Aparte de los Habsburgo españoles y los Borbones en sus comienzos, otra dinastía real europea con altos niveles de endogamia, especialmente durante su periodo inicial a partir del siglo XVII, fue la de los Braganza portugueses. Un estudio publicado en 2018 por el Centro Nacional de Información Biotecnológica de los Estados Unidos estimó que el linaje Braganza portugués mostró evidencias de depresión endogámica. El coeficiente de consanguinidad calculado para la familia reinante en Portugal entre 1640 y 1853 fue de 0.053, próximo al de hijos de primos hermanos, y valor más de 5 veces superior al que marca el inicio del rango alto. El deterioro mental de María I de Portugal pudo ser por la endogamia. María I, llamada la Piadosa por los portugueses y la Loca por los brasileños, fue reina de Portugal entre 1777 y 1816, año de su muerte, y la primera persona en ocupar el trono del Reino de Brasil, desde 1815 hasta el momento de su deceso. María sufrió un severo trastorno mental que ha sido relacionado con la endogamia y con repetidos duelos. En 1786 murió su esposo y tío Pedro III,
y la devastada reina prohibió todos los entretenimientos en la corte. 2 años después murió de viruela su hijo mayor, el príncipe heredero Don José, y el mismo 1788 su hija Mariana Vittoria falleció en labores de parto. La familia azul Fugate. Los Fugates, usualmente llamados los Fugates azules, son una familia ancestral que vivió en las colinas de Kentucky desde el siglo XIX, conocida por su piel azul. Cerca de 1820, Martin Fugate y Elizabeth Smith, ambos portadores del gen recesivo de la metahemoglobinemia, MET-H, se casaron. Como resultado, 4 de sus 9 hijos nacieron con piel azul, y el trastorno sanguíneo se ha ido heredando de generación en generación. El último miembro conocido de los Fugates azules es Benjamin Stacy, nacido en 1975. La reina Victoria le transmitió la hemofilia a varias de las casas reales. La reina Victoria del Reino Unido era portadora del gen de la hemofilia que les transfirió a sus hijas Alicia y Beatriz y a su hijo Leopoldo. Fue el comienzo de la propagación de la enfermedad entre las casas reales de Europa debido a los matrimonios entre las familias de la monarquía europea. Alicia le pasó su hemofilia a las casas reales de Alemania y Rusia y Beatriz a la de España. La familia Whittaker. Los Whittaker, un grupo familiar del pueblo estadounidense de Old, en Virginia Occidental, es llamada la familia más endogámica de los Estados Unidos por su compleja red de matrimonios y las resultantes anomalías genéticas por la endogamia. Su anonimato se rompió en 2020, cuando el cineasta y fotógrafo Mark Laita publicó fotografías y filmó un cortometraje documental. Todo comenzó cuando los gemelos idénticos John y Harry Whittaker se casaron y tuvieron sendos hijos, hombre y mujer, que contrajeron matrimonio. Los hijos eran genéticamente más que primos, debido a sus padres gemelos. A partir de allí, el matrimonio entre familiares se hizo tradición. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre la verdadera historia de las familias más endogámicas del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.